Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de las claves del derecho. Miguel, qué gusto poder platicar contigo otra vez. Igualmente, Roberto, qué gusto. Pues el día de hoy habíamos platicado de conversar sobre la acción de inconstitucionalidad 29-2013, una acción de inconstitucionalidad que se acaba de resolver por el Pleno de la Suprema Corte, que fue muy conocida, se debatió mucho en los medios incluso, y que es la relativa a lo que se conoce como el Plan B, ¿no? Electoral, en el cual la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del decreto en el cual se publicaba la Ley General de Comunicación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo hizo bajo una figura que viene trabajando desde hace muchos años, y esto creo que es muy importante decirlo, creo que desde 2005 surge esta jurisprudencia por vicios en el procedimiento legislativo, ¿no? Y que tiene toda una justificación democrática, diría yo, y que es relevante para el papel de la justicia constitucional. Pero antes de dar los detalles, ¿por qué no, si quieres, empezamos a conversar qué es eso de los vicios en el procedimiento legislativo? Sí, creo que es muy importante. Es la acción de Incoset 29-2023, ¿verdad? 2023. Es que Dije 2013, sí, ¿verdad? Sí, 2023, es cierto. 2023, porque es muy reciente. Sí. Es muy reciente. Efectivamente generó mucho debate y creo yo que críticas poco fundamentadas a la sentencia por varias razones. Una de ellas es que efectivamente algunos de los que la criticaron se les escapaba que es una línea jurisprudencial ya construida, yo diría que de manera bastante sólida por la Suprema Corte. No es que se les haya ocurrido ni siquiera a propósito de esta administración, porque también hubo esa lectura, ¿no? Esto es una cosa de la Corte en contra de esta administración, lo que quieren es detener transformaciones políticas, etcétera. Yo creo que no, yo creo que esto se basa en precedentes. Y luego la importancia de tener ejercicios legislativos que verdaderamente permitan la deliberación. No que sean simulacros, no que sean, decimos coloquialmente en México, a lo mejor, no sé si es muy técnica esta expresión, pero mayoriteos de quien tiene los votos y dice, como quiera, yo voy a sacar esto porque tengo una indicación de que esto tiene que salir. Y a lo que nos convoca la sentencia de la Corte, Roberto, al final del día es a tomarnos en serio que somos una democracia con un parlamento que tiene que deliberar y en el cual, en ese proceso de deliberación, las minorías tienen que ser escuchadas, pero escuchadas bien escuchadas. Y las mayorías tienen que leer los proyectos. Si no da tiempo material de leer los proyectos, creo que también estamos ante un acto de simulación. Claro, y esto lo dices por alguno de los hechos, ¿no? Sin duda que sucedieron en el caso. Ahora los voy a relatar con más detenimiento, pero es que en su momento las iniciativas no fueron conocidas por la oposición con el tiempo que marca la ley, ¿no? Pero antes de entrar a los hechos, yo quería darle una continuidad a lo que tú venías diciendo. Creo que para el auditorio, para quien nos escucha, entender por qué los tribunales constitucionales hacen esto y cuál es la lógica que está detrás es muy importante. Es decir, no es una decisión arbitraria que lleven a cabo los tribunales. En primer lugar, en el caso de México, porque como ya decías, es una línea jurisprudencial muy larga, o sea, hay una enésima cantidad de asuntos que se han decretado inconstitucionalidad de leyes la invalidez total por vicios en el procedimiento legislativo. Ahora, tiene una justificación democrática y esto es muy importante, ¿no? Porque aquí también se utilizan o se está en disputa concesiones de la democracia diversas, diría yo, ¿no? Entonces, Es que, déjame aquí, nada más, es que esa es una de las críticas. O sea, un tribunal contramayoritario que anula una ley de una mayoría, pues sí, pero de una mayoría que no delibera. Entonces, ¿qué concepción de la democracia hay ahí? claro, ahí es lo que está detrás, ¿no? Detrás hay una concepción de la democracia, por un lado, digamos, quienes critican esta decisión, de una democracia basada en las mayorías exclusivamente, en la cual, pues si tienes los votos, cuentas con los votos, puedes hacer pues, lo que quieras, ¿no? Y hay en contraposición a eso una concepción deliberativa de la democracia, ¿no? Que es una concepción muy robusta que existe también y se debate hace muchos años y que precisamente los procedimientos legislativos están diseñados para que esa deliberación democrática se dé. ¿Y por qué valoramos? Alguien se podría preguntar la deliberación democrática, ¿para qué la queremos? ¿No? ¿Por qué es importante si finalmente tienen los votos? Pues al final van a terminar votando y van a ganar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Y yo diría dos cosas. Una, tú ya habías dicho el papel de las minorías, ¿no? En una sociedad democrática, las minorías tienen un papel importante que jugar. ¿Por qué? Porque pues también tienen una voz que expresar y tienen razones para estar de acuerdo o en desacuerdo con la toma de decisiones. Y esa voz tiene que ser escuchada.
Y por otro lado, porque además las propias decisiones se ven beneficiadas. Es decir, a través de la deliberación, las decisiones, el contenido de la legislación, en este caso concreto, podría ser mejorado. Es decir, puede haber un valor epistémico, se le suele decir, o de imparcialidad en la decisión, el hecho de que distintas voces participen. Sabiduría de grupo, lo llama Cass Sunstein. Claro, claro. Y saber, además, que nadie está diciendo que al final la mayoría no va a votar y va a ganar, ¿no? Eso es inevitable y eso es parte esencial de la democracia. El tema es que previo a la toma de decisión hay una deliberación robusta en condiciones de igualdad, etcétera. Oye, regresemos un paso atrás, porque yo sé que tú has dedicado muchas horas de tu tiempo, incluso tu tesis doctoral, a este tipo de temas. ¿Qué concepción democrática? Porque tampoco hay que conceder a la primera de cambio que este tipo de ejercicios pueden estar basados en una concepción de la democracia por tener los votos. A ver, ¿qué concepción de la democracia excluye a las minorías? O sea, hoy no las democracias son necesariamente, inequívocamente plurales. Sin duda, yo creo que ya no sería indefendible una concepción de la democracia que excluya las minorías. Y siquiera su voz, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la voz que tienen. Escucharlas. A escucharlas, exactamente. Tomarlas en cuenta. Pero tú en el panorama de las discusiones contemporáneas sobre sistemas democráticos, ¿observas alguna postura en donde diga las democracias contemporáneas son o están claramente enfocadas solamente a las mayorías? No, creo que no hay una concepción defendible de la democracia que excluya a las minorías. Ese ya de entrada te debería de llamar la atención que es un foco rojo, ¿no? O sea, sin duda. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Te lo digo porque en el engranaje de críticas es que nosotros somos los portadores, los portavoces, los representantes democráticos y estas personas que están en un tribunal constitucional que no los eligió el pueblo, que no sé qué. Me parece que hay una enorme distorsión. Aparte del tema puramente procedimental que subrayas ya en esta última parte de tu intervención, cuando dices, bueno, ¿cómo construimos mejores decisiones? Probablemente esas mejores decisiones tengan que incluir puntos de vista A, B, C y D, y no que el punto de vista A, por ser mayoritario, se asimile automáticamente al punto de vista correcto. Sin duda. Yo creo que ese es un error. Y hay otro punto que acabas de tocar, Miguel, que me gustaría ahondar sobre la crítica a la legitimidad de los tribunales para tomar esta decisión, o la crítica a la legitimidad democrática. Es cierto que los tribunales por lo menos en el caso de México, pero eso sucede en la mayoría de los países del mundo, sus miembros no son electos popularmente. Y entonces sí tienen una legitimidad democrática de segundo grado, como se le suele llamar. Pero incluso los más escépticos del control judicial de constitucionalidad, como los que proponen la teoría del proceso político, incluso Roberto Gargarella, defendería una decisión como estas, precisamente porque lo que está de por medio es la deliberación democrática. Es decir, cuando incluso son escépticos, los que más escépticos son del control judicial, es cuando está de por medio darle contenido a ciertos derechos fundamentales y hay desacuerdos profundos y entonces habría que respetar el desacuerdo. En estos casos de vicios en el procedimiento legislativo, yo vería muy difícil que alguien no estuviera de acuerdo con este tipo de garantía. Es que es algo esencial. O sea, es algo esencial. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo legislar. Ok, lo elevas a rango constitucional. En México, artículos 71 y 72 de la Constitución. Y luego te lo brincas. ¿Cómo? ¿Cómo justificas eso? Y luego todavía dices, y no vengan los tribunales constitucionales a decirme nada porque me enojo. Oye, no sé, o sea, ¿en qué mundo estamos, no? Así y todavía es. hay gente que se los aplaude. Bueno, en fin, yo no, pero ahí está la cuestión. Ahora, estaría bien, ahora sí, retomar lo que sucedió o lo que dice la sentencia con el base en el expediente, porque esto se hace con base en el expediente, lo que sucedió en ese procedimiento legislativo, ¿no? ¿Cuáles fueron los vicios que se identificaron en su momento para llegar a la conclusión de que era un vicio que generaba la invalidez del decreto, ¿no? Uno es, pues, que se presentan ciertas iniciativas de reforma por parte del presidente de la República, ya había agotado las iniciativas preferentes a las cuales tenía derecho y, por tanto, una diputada hace suya esa iniciativa y la presenta como propia, digamos. Entonces, luego esa iniciativa no se pasa a comisiones, sí se pasa solo la del presidente, pero la que finalmente se aprueba es la de la diputada, y esa es la que no pasa a comisiones. Todo esto bajo la justificación o la idea de pretendida justificación de un trámite de urgencia, que es
un trámite que suele estar previsto en los reglamentos de procedimientos legislativos, no solo federales, sino también locales, en los cuales, bajo ciertos supuestos excepcionales, y esto es muy importante recalcarlo, uno puede omitir ciertos pasos del procedimiento legislativo. Pero eso tiene que haber una justificación por parte del órgano legislativo, precisamente para que no se tome como un pretexto para, digamos, avasallar a las minorías. Entonces, esa justificación no la hay, no hay unos hechos que justifiquen que se aplique un procedimiento de urgencia y, por tanto, ese es tal vez el punto medular de la razón de inconstitucionalidad del procedimiento. Luego también en la Cámara de Senadores hay algunos ciertos vicios que se identificaron en la sentencia, como que no hubo quórum en las comisiones y que luego sesionaron de manera separada cuando debieron haber sesionado de manera conjunta. Todo esto le lleva a la Suprema Corte, en el caso concreto, a considerar que hay vicios al procedimiento legislativo suficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la deliberación parlamentaria no se llevó a cabo y me faltaba uno que ya mencionaste, la falta de conocimiento por parte de las iniciativas por parte de la oposición. Entonces, todo esto es, pues no tuvimos tiempo de deliberar, no tuvimos tiempo de discutir, de escucharnos, de razonar, de dar nuestros puntos de vista y además de conocer lo que se estaba debatiendo. Fíjate que en esto, qué bueno que ya entras al detalle de la sentencia, porque si te fijas, son cosas que cuando se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Es decir, ¿cuál es el marco de exigencia de la Suprema Corte? ¿Les está elevando muchísimo la exigencia? Pues no. Ninguna de estas cuestiones que acabas de mencionar eran irremontables. Tan es así que cotidianamente los procedimientos legislativos siguen el curso normal. Y si bien es cierto, ha habido experiencias, tú mismo las citabas. Yo recuerdo la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, en la administración federal pasada, la tumbaron al 100 por temas de vicios de procedimiento legislativo. Ha habido otros precedentes en el mismo sentido. Pero al final del día, lo que le está diciendo la Corte al Poder Legislativo es hagan las cosas bien, hagan las cosas conforme a un procedimiento que ustedes hacen todos los días. Es como decirle a una persona juzgadora, oiga, ponga los fundamentos en su sentencia, tome en cuenta las pruebas, haga una adecuada valoración. ¿Por qué? Porque usted lo hace todos los días, usted sabe hacerlo. No le estamos pidiendo que se convierta en un juez Hércules de Dworkin, no le estamos pidiendo que considere puntos que a nosotros nos parecen importantes y a usted no, que incorpore agenda ciudadana. No. Usted dé el contenido que usted quiera, siempre en respeto al marco constitucional, pero siga los pasos que están establecidos en la legislación, como lo sigue en el 99.9% de cosas que hace el Poder Legislativo. Sí, y sobre todo hacerlo bien también, creo, porque esas reglas, que es seguir el procedimiento, ¿no?, previsto tanto en el 71, 72, como decía, o el reglamento, protegen ciertos valores. Es decir, no les damos importancia a esas reglas por el solo hecho de que ya lo dijimos y está en la Constitución. Es decir, lo subimos a la Constitución o al reglamento por el hecho de que eso nos da voz, ¿no?, a las minorías y a las mayorías, porque nos respeta la igualdad política, ¿no?, el hecho de que tengamos la posibilidad de hablar, porque al final de cuentas quienes están ahí, bien o mal, pues son nuestros representantes. O sea, digamos, de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, los que están siendo silenciadas o no, pues es la ciudadanía que no tiene la posibilidad de expresarse. Creo que es momento de hacer una primera pausa, Miguel. Si te parece bien, continuamos después del corte. Claro. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonell diseñó 2 opciones para que continúes con tu preparación: Máster en Argumentación Jurídica, con duración de 1 año, y un diplomado en Argumentación Jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonell se adapta a ti. Miguel, pues retomando la conversación, estábamos hablando del trámite de urgencia, ¿no?, que este vicio fundamental que se encontró en este supuesto particular. ¿Qué puedes decir sobre eso? Mira, a mí me parece que bueno que lo pusiste a consideración en esta plática, porque la idea de justificar que se prescinda de ciertos trámites en virtud de la urgencia es bastante peregrina desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque salvo que tengas un transitorio de reforma constitucional que te obligue a legislar en un determinado tiempo, el resto de decisiones en el proceso legislativo se van tomando periodo a periodo de manera consecutiva, y la urgencia está en la cabeza de quienes votan o tienen que obedecer cierto mandato político, etcétera, pero no hay una urgencia en el mundo real.
algo que sea tangible. Si no se aprueba este periodo, pues se aprobará el próximo periodo. La democracia es uno de esos procedimientos que llaman juegos infinitos. La democracia no termina. Alguien piensa que al terminar un sexenio terminará la historia, se inaugurará un periodo. No es cierto, no es cierto. Claro que hay diferentes orientaciones, claro que hay gobiernos con diferentes tendencias, claro que hay prioridades en un gobierno que no estaban en el gobierno anterior, desde luego, pero eso no implica que las reglas del juego democrático tengan que ser puestas entre paréntesis o entre comillas en virtud de que alguien tiene una urgencia. Es que a mí me urge que salga la reforma electoral. Si no sale este periodo y sale el siguiente, ¿qué pasa? Y si nos vamos a un proceso electoral con las reglas que ya tenemos, como hemos ido a otros procesos electorales con las mismas reglas y sabemos que funcionan, ¿cuál es el problema? ¿No? Claro. Entonces, creo que la justificación era muy, muy débil. Y yo también me gustaría, digamos, reflexionar con el auditorio sobre por qué las decisiones democráticas en países como México, con separación de poderes, digamos, con órganos que tienen funciones atribuidas distintas y que se controlan de manera recíproca, se hacen más lento. ¿Cuál era la lógica detrás de esto, no? Y esto, digamos, el sistema bicameral, ¿no? Exactamente, el bicameral y el control judicial y el veto, etcétera. Todos estos mecanismos de control recíproco hacen evidentemente más lenta la toma de decisiones, ¿no? Pero se pensó con una lógica, digamos, desde el constitucionalismo norteamericano se pensó para que las decisiones pausadas tuvieran mayor reflexión. Es decir, cuando tomamos una decisión en inmediato, sin pensar, en caliente, digamos, muchas veces nos podemos equivocar. Y que igual nos podemos equivocar a través de un proceso de reflexión. El tema es que reducimos las posibilidades de ese error, ¿no? Entonces, por eso es que hay ciertos procedimientos legislativos que toman su tiempo. Pero, digamos, en las democracias constitucionales, esa es la lógica de las reglas que pausan la discusión, ¿no? Por eso se van a comisiones y por eso es necesario que nos avises con cierto tiempo de anticipación y que nos dé la iniciativa para que podamos saber de lo que vamos a discutir. No es como uno quisiera, tal vez, no es como uno que quiera dar un manotazo en la mesa y decir inmediatamente aprobemos esto porque es urgente. El tema es que la democracia no funciona así. En relación a esto, me acuerdo una frase de Kelsen en Esencia y Valor de la Democracia que subrayaba precisamente el valor procedimental. Así es. O sea, los procedimientos en sí mismos tienen un valor. Y yo creo que se ve claramente reflejado en lo que tú dices. Sí. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, alguien podría decir, oye, ¿por qué 2 cámaras? Pues si hay un poder legislativo, pues que se reúnan todos, que discutan, que platiquen y luego que se vote. ¿Por qué hay 2 cámaras? ¿Por qué se integran de manera diferente? ¿Por qué alguien diría tenemos que hacer el gasto en 628 legisladores y no lo podemos dejar en 100 legisladores? Bueno, hay una lógica de valor procedimental también en ello, ¿no? Sin duda. Y otra cosa que me gustaría retomar de lo que dijiste, Miguel, dijiste la democracia es un juego de infinitos o algo similar. Y me parece muy, muy clara. Y esto también creo que tal vez valga la pena, o si yo lo entiendo bien, si no me corriges, es ¿por qué, digamos, seguimos discutiendo y discutiendo en democracia? ¿Y por qué las decisiones no se cierran una vez y para siempre, ¿no? Y esto es porque somos falibles y reconocemos que nos podemos equivocar. Entonces sabemos que el día de mañana esa decisión que consideramos ya tomada y vista, pues ante nuevos hechos, nuevas circunstancias, cambios sociales, cambios de la forma en que pensamos como sociedad, etcétera, reabrimos esas discusiones. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque precisamente de eso se trata la democracia, ¿no? De discutir, pues, indefinidamente. Y ahí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque también una parte del valor de la preservación de sistemas democráticos que se van, digamos, renovando y que se van nutriendo, es que tengas un marco constitucional de referencia. Es decir, a veces se nos olvida, y yo creo que en esta misma sentencia, quienes la criticaban, se les olvidó una cosa muy importante, que estamos sujetos a un marco constitucional. O sea, decir, sí, habrá gente que sea representante popular, habrá gente que haya votado por ellos sus vecinos. Eso no exime de cumplir esa gran regla del juego que llamamos la Constitución, que también tiene un valor, digamos, de estabilización, un valor de permanencia de reglas del juego, etcétera, que es muy importante. Ahí viene el tema de la rigidez constitucional, ahí viene el tema del proceso de reforma diferenciado del proceso legislativo propiamente dicho, etcétera. Y esto también hay que decirlo. A ver, hay poderes constituidos y hay un poder constituyente que diseña las reglas del juego para todos y hacia adelante. Entonces, también esto me parece importante. Sí, y enfatizar, ¿no? La violación más allá del reglamento estaba también en el 71 y 72 constitucional. Digamos, desde ahí viene la violación al procedimiento legislativo. Pero relacionado también con esto que decías, Miguel, una idea importante, creo yo, es
la idea de la cultura de la justificación, y esa cultura de la justificación, cómo le llega también o es impuesta al Poder Legislativo. Es decir, en democracias constitucionales, reguladas por una constitución, y el énfasis creo que está ahí, hay una cultura de cualquier acto de autoridad de que tiene que estar justificada, ¿no? Y uno podría pensar, pues, ¿a qué se opone esto? ¿Cuál es la otra cara de la moneda, ¿no? La oposición a esto sería una cultura de la autoridad, en la cual la autoridad se siente o tiene la competencia incluso para tomar ciertas decisiones, pero no te da ninguna razón de por qué lo hace, ¿no? Y eso es propiamente, pues, una cultura más cercana al autoritarismo y no es una cultura cercana a la democracia, ¿no? O sea, y además esta distinción no me la inventé yo, es propia de Tien Murenik, quien describió la transición sudafricana, y lo que decía era, la lógica de la Constitución es transitar hacia una cultura de la justificación, ¿no? Y que incluso se impone al Poder Legislativo. Porque si no fuera así, yo creo, Roberto, que estaríamos ante una lógica de Estado absolutista. ¿Te acuerdas de aquel famoso libro de Perry Anderson que describe el Estado absolutista? Pues lo describe en estos términos, un ejercicio del poder voluntarista. Oigan, vamos a tomar tal decisión o vamos a implementar tal política pública o vamos a construir tal obra. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ah, caray. ¿Y esto es bueno, es malo, conviene, no conviene? ¿Cuánto nos va a costar? Pues yo creo que un sistema democrático y un pueblo que verdaderamente se sienta llamado a consideración en este tipo de discursos, pues tiene que estar presente. O sea, no es la lógica de voy a gobernar voluntaristamente. No, pues si de ahí venimos. Justamente el constitucionalismo es a lo que se opone, a la lógica absolutista de decir, el Estado soy yo, ¿no? Luis XIV. Y otro tema que también quisiera enfatizar es, bueno, y por un lado ya mencionamos que esto está basado en precedentes y creo que es importante reiterarlo, pero por otro lado que en el derecho comparado también esto es común. Es decir, no es una práctica exclusiva de nuestra Suprema Corte el anular decretos o invalidez total de ciertos decretos legislativos por vicios en el procedimiento. Es algo que sucede en otros países. Incluso hoy en Twitter estaba viendo que la Corte Constitucional italiana había declarado la inconstitucionalidad de una ley por vicios en el procedimiento legislativo. Sí hay algunos casos excepcionales que no tienen este tipo de jurisprudencia, pero no es la mayoría. O sea, la mayoría de los países democráticos sí tienen este tipo de jurisprudencia que, digamos, se distingue o es de otro tipo a la relativa al contenido de los derechos fundamentales, que podría ser como darle contenido a la libertad, a la igualdad, etcétera. No estamos hablando de eso, sino vicios en el procedimiento, que es común y, como ya decía, es parte de nuestra jurisprudencia desde 2005-2006, que incluso la Suprema Corte ahí dijo en la primer precedente, hace algunos años lo leí, pero dijo que esto era la manifestación más clara de la democracia deliberativa dentro de nuestro sistema constitucional. Sin duda. Déjame te pongo un punto adicional, Roberto, a consideración. ¿Cuál es el costo real en términos de eficacia parlamentaria de este tipo de decisiones? Yo diría que es cero, y te voy a decir por qué. Es decir, es un retraso temporal. Pero ¿tú crees que después de esta sentencia no podría el Congreso de la Unión tomar las mismas normas en cuanto al contenido y aprobarlas siguiendo de manera puntual, estricta y escrupulosa el procedimiento? Sí, yo creo que exactamente. ¿Cuál es el problema? Sí, no hay mayor problema. Siguiente periodo legislativo, presento la iniciativa, les doy el tiempo suficiente, convoco a las comisiones, verifico que haya quórum en comisiones, se hace perfectamente el dictamen, se eleva al pleno, pasa a Cámara Revisora, se transita de la misma forma y se culmina. ¿Cuál es el problema? O sea, yo creo que el costo sí, ciertamente es un costo de tiempo, pero para eso están. Para eso están. Ellos son legisladores full time. Es más, podían haber convocado un periodo extraordinario. ¿No le gustó? ¿No le gustó que le anulen su ley por vicios de procedimiento? Hágalo bien, que es lo que está diciendo la Corte en la sentencia. Convocas un extraordinario y también sabemos, Roberto, que las cosas en México cuando se quieren hacer, se hacen. Entonces esto podría ser un retraso, si quisieran los legisladores, de un par de semanas, porque si cuando quieren hacerlo rápido, lo hacen rapidísimo. Sí, sin duda. Creo que lo que podría haber tomado es más tiempo, pero pues no estamos hablando de una gran diferencia. Y creo que, como ya hemos tratado de enfatizar, y creo que ese era el propósito principal de esta discusión, porque, bueno, finalmente uno se puede aprender la jurisprudencia de la Corte y saber qué es lo que dice, ¿no? Pero entender la lógica que está detrás creo que era lo importante, ¿no? Es decir, si te tomas más tiempo es por algo, no es simplemente porque queremos o porque las reglas quieren, más bien, no es porque las reglas quieran retrasar tu decisión indefinidamente, sino que ese retraso tiene el propósito de generar una reflexión, tiene el propósito de darle espacio a las minorías,
mayorías tiene el propósito de que escuches y tal vez te des cuenta que puedes estar equivocado, porque simplemente todos y todas somos falibles, y entonces en esa medida escuchar a los demás viene bien. Y en ese sentido se enriquece la propia legislación. Entonces, y obviamente, como ya lo habíamos dicho al principio, esto no niega el derecho de las mayorías de tomar al final la decisión, porque estamos en sistemas democráticos en los cuales también, como se llama, las circunstancias de la política exigen que las decisiones se tomen. No estamos en un seminario de filosofía discutiendo ad infinitum. Pero fíjate que si revisamos un poquito comentar, digo, en redes sociales yo sé que es muy plural, etc., pero en general, lo que llaman la comentocracia, nadie ha puesto en duda eso. Nadie le ha regateado al partido que tiene hoy mayoría o al conjunto de partidos, pues son varios los que hacen mayoría en el Congreso, que pueda tomar la decisión. Yo no he visto un solo comentario en ese sentido. O sea, eso no se pone en duda. Lo que parece muy extraño es que quien tiene la mayoría, sin haber dicho nunca antes, oye, yo no estoy de acuerdo con estas reglas constitucionales, las voy a cambiar o de plano ahorita no encajan, nada, y de pronto se las brincan. Viene el árbitro y pita penal. Pues sí, porque hay una regla que hay que observar. Y se van contra el árbitro. En vez de corregir, en vez de escuchar, en vez de estar atentos y decir, oye, tenemos un marco constitucional, vamos a honrarlo, reconociendo incluso los propios errores, vamos a convocar un periodo extraordinario y ahí está la norma cuyo contenido yo pienso ideológicamente o partidistamente que le conviene a este país. Y en el contenido, digo, podrá alguien decir, bueno, sí, eso no fue materia de análisis, obviamente. Sería otra discusión. Será otra discusión, incluso podrían venir nuevas impugnaciones, ¿por qué no? Así es. Pero la idea de hacerlo bien a mí me parece que tiene un valor democrático y de también, fíjate Roberto, algo que en México hace falta recordar 2 millones de veces por hora, yo creo, el valor de observar las reglas del juego. No de querer ser jugador, árbitro, público, ser el pasto del partido. Oye, no puede ser todo. Hay árbitros, hay jugadores, hay público, hay cancha, hay portería. Perdón por el símil deportivo. Hoy vengo muy deportivo, sí. pero de verdad que hay que recordar algo tan básico como eso. Sí, y símiles parecidos no han hecho. Me recuerdo ahorita el del Justice Roberts, que en algún momento no dijo que el presidente de la Corte de Estados Unidos dijo que el papel era como de un árbitro, el de la Corte, ¿no? El de un umpire. Pero usando el símil con el béisbol, me pareció. En el béisbol, ¿no? Sí. Dijo, yo no soy pitcher ni catcher. Sí. Yo soy el que canta las bolas o los strikes. Exactamente. Y que en este caso queda clarísimo, ¿no? Que ese es el punto. Y yo creo que tal vez una discusión ya para terminar, Miguel, porque, bueno, creo que hemos visto la sentencia y la justificación, sería que sin duda, y como ya habíamos mencionado, en cualquier teoría de la democracia y cualquier teoría del control constitucional, este tipo de decisiones serían legítimas. No, lo son. Lo son, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo que lo es? No, sin duda. Yo también. Incluso yo mencionaba a Roberto Garagalla como un teórico muy importante, escéptico del control judicial, aunque haya cambiado, digamos, su postura. Este sería un caso en el que diría, se tiene que hacer. Digo, no se lo quiero atribuir a él, pero en mi lectura de su teoría es el caso en el que sin duda hay que entrarle. Oye, ¿no? Es que déjame, te pongo otro escenario. Imagínate que pensáramos al revés y que dijéramos, no, mire, las reglas del proceso legislativo usted brínqueselas. Usted no las observe. Usted no convoque a comisiones, por ejemplo. Que se vaya al pleno sin dictaminar. Que en el pleno suban 2 de un lado y 2 del otro, media hora, si pueden ser 20 minutos mejor, y vámonos. En donde no importa verificación de quórum en cámara revisora. ¿What? Tú imagínate que de pronto dijéramos, oh, sí, esto no importa. Pues estás abriendo una puerta que te va a llevar de manera muy, muy directa a algo que democrático no es. Sí. Llámale como quieras, pero democrático no es. Y este comentario me lleva a mí una, tal vez, reflexión para mí final. Sería, las reglas de este tipo son constitutivas de la democracia. Es decir, si cambias esta regla, estás jugando otro juego. Es como si al ajedrez quisieras cambiarle la forma en que mueves las piezas. Pues, metes un balón de fútbol en el tablero de ajedrez. Entonces, ya es otra cosa, ¿no? Puede ser que quieras jugar eso. Puede ser que quieres dejar de jugar ajedrez, pero el tema es que ya no es ajedrez. Y aquí sucede lo mismo. Si no cumples con estas reglas, pues ya no estás jugando el juego de la democracia. Oye, ¿lo quieres jugar? Puede ser, pero el tema es que ya no le llames un juego democrático. Y que no se llamen demócratas. Pues, si te parece bien, Miguel, creo que la podemos dejar aquí por hoy. Claro que sí. Gracias, Roberto. Gracias a todos que nos escuchan y a todas.